la situación del cantante Chano, que sufrió un brote psicótico o un ataque, como se podría decir, y bueno, la policía le dio un tiro, lamentablemente, y por eso, bueno, fue intervenido quirúrgicamente. Y la verdad que es una situación muy triste. Creo que muchas familias pasan por esta situación cuando tienen un integrante de su familia pasando por una situación de adicción, o ya sea que sufre alguna patología mental. La pregunta es cómo se debe actuar en estos casos, si hay un protocolo y por qué siempre actúa la policía y a veces terminan esto en esta situación tan triste. Para poder hablar sobre esto y, digamos, conocer un poco más de esta situación, estamos en comunicación con Emilio Mustafa. Él es psicólogo y psicólogo social y es trabajador de la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Acá te habla Emilia, tu tocaya desde FM Arraigo. Hola, ¿cómo estás? Un saludo muy grande, gracias por la invitación y un saludo a todos ahí del programa. Bueno, se puso en agenda, ¿no? Este tema, que es un tema delicado, que tiene que ver con la salud mental, ¿no? De las personas, cuando pasó el hecho desafortunado con el cantante Chano. Y queríamos saber, porque vos, Emilio, venís trabajando, ¿no? Hace mucho tiempo en el tema de adicciones, ¿cómo se debe actuar en un caso así? Sí, bueno, por un lado, creo que este caso que nos pone, vuelve a emerger de la grave problemática de salud mental que no está siendo política pública, para que decirlo de alguna forma, o no se le da la jerarquía de ver la complejidad que tiene esta situación, y mucho más con el tema de trastornos mentales, y aparte con el grave problema y el crecimiento que se está dando a lo largo y de lo ancho de la Argentina, que es el problema del narcomenudeo y también el problema concreto de las adicciones. En particular, a mí me toca trabajar en los lugares más pobres de Tucumán, en las zonas vulnerables, en el barrio de La Costanera, acá en Tucumán, y en el barrio de Los Vázquez, de un equipo de abordaje comunitario en adicciones. Nosotros hacemos grupos terapéuticos barriales con las modalidades de trabajar en el barrio, del equipo profesional con marco teórico de la psicología social. Y esto lo que pasó con el caso de Chano, creo que también muestra la necesidad también de poder... Hola, sí. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, hubo un problemita acá técnico, no sé qué pasó. Estamos... Hola. Bueno, hola, yo te escucho. Perfecto, porque se acopla... Se acopla. Ahí está, bueno, bien. No, te decía que, bueno, me parece importante poder empezar con este caso, poder pensar cuál es la situación real de la salud mental hoy, y en particular con la situación de las adicciones. Cuando se habla de brote psicótico, en general que también se está refiriendo a que un brote psicótico es la pérdida de la realidad momentánea, donde va acompañado de otros síntomas, como por ejemplo conducta desorganizada, sentimiento de extrañeza, puede ir acompañado con alucinaciones, tanto auditivas como visuales, como ideas delirantes, y que a veces el brote psicótico tiene como una característica de expresión como una forma aguda, que se puede expresar en general en patología, en situación de mentales más generales, como dentro de, puede ser un rasgo positivo dentro de lo que es el cuadro de la esquizofrenia. Pero en los casos, también hay trastornos psicóticos breves que es generado por el consumo de sustancias, que tiene ciertas características que se complica se va a complicar, depende del tipo de sustancia que se consuma. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos chicos que consumen cocaína fumable, que es paco, crack, la pasta base, la misma cocaína, mezclado con otras sustancias que generan cuadros de intoxicación aguda, que muchas veces el chico en situación de trastorno psicótico inducido por sustancias genera cuadros de agresividad, delirios paranoides,
muchas veces autoagresividad, alucinaciones auditivas, que muchas veces los chicos escuchan voces que nos manifiestan, que muchas veces dicen que se intente ahorcar o que se intente dañar a otra persona. Cuando pasan esos casos, es muy importante poder trabajar con una forma de protocolo que tienda a proteger a la persona que está en esta situación y proteger a terceros, ya sea el grupo familiar. Desde ya que son situaciones que generan son situaciones muy duras, situaciones que generan mucho miedo al entorno familiar y son situaciones que tienen un cierto nivel de agresividad. Y es por eso que a la hora de intervenir es necesario que lo puedan hacer equipos de salud mental preparados, como plantea la ley de salud mental, y no necesariamente la fuerza de seguridad. ¿Y por qué generalmente se le llama a la fuerza de seguridad? Bueno, ¿por qué generalmente se llama? Porque es la impronta ideológica que hay a nivel social y también del sistema, de que hay una gran concepción punitivista que al que padece una enfermedad mental o al adicto muchas veces es tratado como un delincuente. Y eso tiene que ver con esa impronta punitivista que marca las políticas de drogas a nivel mundial, y acá con la ley argentina, con la ley 23737, está tipificado. Primero se aborda a la persona que está, por ejemplo, en situación de consumo, en un estado de alteración, muchas veces como un delincuente, lo lleva preso y después lo manda a rehabilitar. Entonces tiene esa doble carácter: primero te castigo y después te curo, digamos, ¿no? Esa característica tiene una impronta muy profunda ideológica propia del sistema, que eso también llega a que la enfermedad mental no sea discutida, la problemática de salud mental es secundarizada y genera muchas veces miedo y desconocimiento. Donde yo trabajo en general interviene básicamente la policía, y cada vez que interviene la policía lo que notamos es que no tienen las herramientas de preparación para tratar un tema en salud mental. Por ejemplo, nos pasa que muchas veces a la hora de intervención, en la desesperación que genera el cuadro en el grupo familiar o cuando se da la expresión del desarrollo psicótico breve, en eso llega la policía muchas veces llega, en vez de llegar de una forma contenedora, llega de una forma represiva, porque lo primero que tiene que hacer es intentar, como le dicen ellos, de sujetar a la persona para poder llevarla a algún lugar. Pero el tema está que cuando el chico ve, o la persona que está en esta situación, en general, si es por consumo de sustancia, predomina lo que se llama un trastorno paranoide o ansiedad paranoide, con lo cual al ver al policía reacciona mucho más violentamente. Claro, ve a una persona que trae un arma, un uniformado, que eso ya te da toda una... Y ten en cuenta que en general la policía no es bien vista, por lo menos en las zonas de barrios pobres, siempre se manejan de una forma muy agresiva, entonces socialmente no está muy bien vista. Y al chico, al estar en un estado de situación de paranoia, agudiza más su cuadro y empieza mucho más reproche hacia la madre, intenta golpear al policía. Y si esa persona, el policía, no está preparado para contener, no para dañar, sino tiene que contener, muchas veces, por ejemplo, no es conveniente sacar un arma, por ejemplo. No es conveniente, es importante utilizar como formas del trato con el chico. Por ejemplo, nosotros llamamos intervención en crisis estas situaciones que nos tocó atravesar por lo menos muchas veces en los barrios. Mucho lo aprendimos de las mamás de los chicos, que más o menos fuimos aprendidos. Luego conceptualizamos esa experiencia que tenía la familia, la conceptualizamos en herramientas teóricas. Pero, por ejemplo, cuando está en ese momento de brote, lo que vos tenés que generar es un espacio de referencia. ¿A qué me refiero? Porque cuando está en el trastorno psicótico breve, pierde el espacio de referencia, espacio-tiempo, tiene estados confusionales. Entonces es muy importante primero guiar con la voz, una voz que sea firme pero contenedora, y no una voz que sea firme pero agresiva. A la vez, en ese momento, como está en un estado de alteración y de pérdida de referencia, es muy importante, por ejemplo, en el momento de intervenir, poder mirar a los ojos para ir orientando y generando referencia a los pasos a seguir para no alterar más la ansiedad paranoide. Es mejor que sea intervenir en equipo de 2 personas y no de uno solo, y depende del cuadro y depende del nivel de agresividad, muchas veces el chico puede generar alguna referencia y puede generar todo un espacio de algún diálogo, no ponerse a conversar con el chico, sino tienen que ser ideas directivas, concretas, específicas, para que lo primero que hay que evitar que el chico se haga daño y dañe a terceros. Claro, y luego,
A partir de ese accionar que vos estás explicando muy claramente, ¿no? Teniendo en cuenta que una persona que está sufriendo una alteración o que sufre un delirio, que sufre un cuadro psicótico, no tiene noción del tiempo, de referencia del espacio. Entonces, si uno le habla bien, le mira bien a los ojos, le habla calmado, fuerte, pero calmado, contenedor, de forma contenedora, como vos decís, ahí se le va a reducir o se le va a bajar la ansiedad paranoide o persecutoria que tiene. Exactamente, lo primero, porque lo que tenés que generar vos es contener. Ahora, es difícil la situación, te digo, ¿no? Porque son cuadros dramáticos. ¿En qué sentido? Porque imagínate, cuando tú ponele un familiar, para el grupo familiar, que alguien de su familia genera un brote psicótico, muchas personas entran a gritar, o eso también puede pasar en alguna organización social, también puede manifestarse, entonces es muy importante saber cómo actuar. Primero que no todo el mundo, evitar los gritos, buscar de alguna forma actuar en lo que mejor se pueda con la cabeza más tranquila posible, porque lo que tenemos que generar es ese tipo de contención para poder llevar a esa persona que está en ese momento de agudo del brote a una estabilización tanto orgánica como psicológica, que eso es necesario. Es el otro problema, que una vez que vos lográs estabilizarlo y lográs a veces convencer con algún miembro de familia, llevarlo a un lugar de desintoxicación, es el traslado. Pero hay cosas hay veces que es mucho más violento, porque muchas veces, por más que vos generes esos espacios de referencia, viene el tema de la sujeción, de agarrarlo, de sostenerlo, y muchas veces hay casos que hay que llevarlo abrazado y ¿cómo se llama?, sujetado hasta el lugar, porque está en un estado de permanente agresividad. Por eso se torna a veces muy difícil la intervención en crisis, y eso implica, eso va a depender a veces por el nivel de intoxicación que tenga o por el nivel de profundidad del cuadro psicótico. Claro, eso es muy interesante. Interesante también, ¿por qué es importante el abrazo o la contención del cuerpo? Porque una persona cuando está en una situación de un episodio de brote psicótico, la sensación que tiene la persona que lo padece es de una sensación de muerte, una sensación de que su cuerpo se fragmenta o se desarma. El contener a nivel del cuerpo también genera esa contención hasta del cuerpo, pero también psicológica, de sentirse contenido ante esa sensación que siente la persona en esa etapa. Ya que vuelvo a decir, se nos complica mucho cuando son trastornos inducidos por sustancias, porque predomina otras características específicas de la sustancia en el cuadro. Por ejemplo, estimulantes. Si tuvo un trastorno psicótico por consumo de estimulantes como la cocaína, en general va a generar mucho más estados excitatorios, mucha agresividad psicomotriz. Bueno, eso también es importante. Ahora, cuando la policía cuando la llaman a intervenir, tiene que estar preparada que va a intervenir con esas características de cuadro y que está atendiendo a una persona con padecimiento mental y no a un delincuente. Y ahí está el tip de la cuestión también de la formación y también de la información para la familia y la información para el lugar donde muchos de esos tipos agarran estos brotes, a veces en la misma calle o están en la cancha, en la escuela, y generan esta situación. Es importante tener esta idea para poder intervenir, porque muchas veces se actúa de una forma represiva, muchas veces actúa la policía de esas características. Me tocó ver que muchas veces la policía los llevó al chico a desintoxicar, esposados, tirados en la caja de atrás de la camioneta, por ejemplo. Claro, una cosa terrible. Para la audiencia estamos hablando con Emilio Mustafa, psicólogo social, trabajador del área de adicción en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Vos planteabas al principio, ¿no?, que no hay una política clara en lo pública con respecto a la salud mental, y en todo tu relato, en esto de cómo actuar o cómo proceder ante una persona que está pasando por una situación, digamos, de crisis, vos decías que ustedes aprendieron mucho de las madres en el barrio, de cómo actuaban, y teorizaron ese protocolo, por decir una forma, ¿no?, protocolo o método, para asistir. Y en este caso también vos planteaba que con respecto a la policía no tiene formación. Entonces, ¿qué en este tiempo de
de tanto trabajo que vienen desarrollando ustedes en forma comunitaria, ¿qué medidas habrías que tomar para poder cambiar esta situación y que no se trate a una persona que tiene una patología mental o que está pasando por una situación de crisis de forma como si fuera un delincuente? Exacto. Bueno, hay distintos niveles de lucha en esta situación. Primero, jerarquizar la cuestión de la salud mental, que no está siendo tema central de política pública de hace muchos años. Ya se cumplió 10 años de la ley la nueva ley de salud mental, y es una ley que no tiene el presupuesto necesario para terminar de implementarse. En Tucumán, por ejemplo, no se terminó de implementar del todo. Por ejemplo, poner en tapete la cuestión ideológica que conlleva la cuestión del abordaje de las adicciones en las personas que sufren, porque hay que decir una cosa, acá el sistema promueve una idea muy hipócrita por un lado, pero represora también a los sectores más populares, porque por ejemplo, es necesario fortalecer política en salud mental en los primeros niveles de atención de los CAPS, que son los centros de atención primaria de los barrios, y que no hay psicólogo ni psiquiatra en general en los espacios del barrio, y luego generar protocolos. Nosotros tenemos grupos terapéuticos barriales, pero lo que nos sirve mucho es trabajar con las organizaciones sociales, la importancia de la salud mental, porque tengan en cuenta que un brote psicótico, también una consecuencia de cómo se puede gestar un brote psicótico, también puede ser por situaciones de estrés agudo, también puede generarse trastornos psicóticos breves, o de situaciones traumáticas. Digo esto porque es importante, porque estamos atravesando una pandemia y este sistema genera mucha patología mental. Y todavía no pasó la pandemia, pero ahora tenemos que ponernos a pensar qué va a pasar con la política de salud mental después de la post-pandemia, donde ya en este momento, ¿qué es lo que estamos notando? Que hay grandes crecimiento del consumo de sustancias, trastornos hay de pánico, hay trastornos de ansiedad generalizada, hay grandes depresiones. Entonces, pues la salud mental es una bandera importantísima hoy para nuestra población, y también que sea una concepción humana, porque nosotros tenemos que entender que el que está padeciendo, el que está en una situación de brote, es un ser humano que está sufriendo. Entonces, el trato tiene que ser humanizado, pensando también en el contexto que se vive. Y luego armar protocolos a nivel institucionales, de las distintas áreas, ya sea de desarrollo social, del sistema de salud, y la misma ley de salud mental, en su artículo, en su anexo primero, en el capítulo 7 de Internaciones, artículo 20, plantea de que las fuerzas de seguridad o los ministerios de seguridad del Estado tienen que tener protocolos y capacitaciones permanentes. Eso no se viene cumpliendo, porque se predomina, vuelvo a decir, a nivel ideológico, del que el que padece una problemática de salud mental o una persona que tiene adicciones es visto como ciudadano de segunda, o ideológicamente, como no es productivo para el sistema, se lo saca, se lo corre, y no se le da la verdadera interés que tiene que tener como trato humanizado, digamos, ¿no? Pero me parece que esa es la batalla hoy, y creo que es muy importante poder volver a luchar por humanizar nuestra sociedad, porque se está sufriendo mucho, es un sistema muy perverso en que vivimos, que genera todas estas patologías mentales, y hay que volver a apostar a la salud mental como una construcción colectiva, de la importancia de poder fortalecer los vínculos comunitarios, de luchar contra ese escepticismo que lleva a un individualismo extremo, donde hoy la sustancia aparece como un lugar para la gente que nada tiene, como es un lugar de llenar ese vacío de no tener nada, pero también está el vacío de las clases altas o de ciertos sectores que tienen su trabajo, tienen su casa, donde dormir, donde estar, pero está el vacío de tenerlo todo. Es decir, lo que está en juego es que hay una profunda deshumanización, y eso genera todas estas cuestiones de salud mental y el crecimiento también de las adicciones, y el crecimiento de, nosotros como sociedad, y como qué tipo de salud tenemos que pelear. Y creo que es una batalla que hay que dar en distintos frentes, en lo político, en lo académico, en lo barrial, en la salud pública en general. Muy bien, la verdad que muy interesante toda la información que nos diste, Emilio. Seguramente muchas familias, oyentes que nos están escuchando tienen
algún familiar que está pasando por una situación de estas, que la verdad, como decís vos, en este periodo tan inédito que estamos viviendo de la pandemia, que estamos sufriendo de la pandemia, se ha agudizado algunas patologías, y me quedo con la frase que dijiste, que la salud mental tiene que ser una construcción colectiva. Así que, bueno, muchas gracias por la comunicación, y seguramente te vamos a volver a llamar en otro momento para seguir profundizando sobre este tema que es muy importante y necesario abordarlo. Muchas gracias a vos y bueno, y estamos para cuando ustedes quieran y bueno, y a seguir luchando por la salud de nuestro pueblo, porque son momentos muy difíciles y creo que buscar el proyecto colectivo es una de las salidas y bueno, y volver a humanizar nuestras relaciones y vínculos, porque bueno, porque estamos atravesando momentos realmente muy difíciles. Así que bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, Emilio, muchas gracias por la comunicación. Bueno, esa fue la entrevista que tuvimos con Emilio Mustafa, psicólogo y psicólogo social, trabajador del área de adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Y como dije,